Vamos a hacer un repaso a los módulos de PrintXNav para ver de forma un poco genérica toda la funcionalidad que engloban para la gestión inmobiliaria. Los distintos módulos que existen son el módulo de proyectos, en el cual se configuran las fichas de proyectos, bien sean inmuebles o bien sean fases de venta, con su estructura presupuestaria, su estructura de unidades de venta o unidades de alquiler, etcétera, etcétera. Luego entraremos más detalle en cada uno de los módulos. El módulo de gestión de ventas es de donde se hace la gestión de los contactos, llevando un control de todas las interacciones y perfiles que se puedan adecuar a dichas fichas para luego realizar estadísticas. El módulo de administración comercial es el módulo desde donde se realizarán los contratos de venta en cada una de sus fases, reserva, precontrato, contrato, donde se generarán los aplazados y todos los documentos de facturas que haya que realizar, además de hacer luego la entrega de llave, etcétera, etcétera. En el módulo de arrendamientos se llevará toda la gestión de alquileres desde la alta de un contrato, bien sea un contrato normal o un contrato con opción a compra. Se realizarán las operaciones periódicas de facturación, de actualizaciones de rentas por IPC o por cualquier otro índice, de actualización de contratos, liquidación de contratos, liquidación de opción a compra de aquellos contratos dados de alta con esta casuística. Luego tenemos el módulo de fuentes de financiación, desde donde se hace la gestión del crédito promotor asociado a una ficha de promoción. El módulo de reformas, donde se podrán dar de alta y facturar las distintas reformas solicitadas por nuestros clientes a la hora de una vivienda nueva. Pues eso, las propias reformas que se negocian con el cliente sobre una construcción, bien cambios de calidades o bien esos típicos cambios que se solicitan de desplazar un tabique o de hacer cualquier otro tipo de modificación sobre lo que está en proyecto. Luego tenemos el módulo de enlaces con sistemas externos, en este no entraremos hoy, es de donde se configuran los intercambios de datos en los interfaces entre NAV y otras aplicaciones de terceros. El módulo de gastos corrientes, donde se podrán generar de forma automática o semiautomática aquellas facturas que se reciben de forma periódica, y también poder realizar la contabilización de previsiones de gastos, de tal forma que cuando se realice la recepción de la factura se pueda liquidar esta previsión y luego realizar los ajustes necesarios al final de un periodo. El módulo de construcción, desde donde se hace la gestión de obra con su presupuesto, con sus certificaciones, sus contrataciones de obra o parte de la obra, etcétera, etcétera. Y el módulo de postventa, desde donde se realizará todo el control de incidencias, bien de unidades vendidas o unidades alquiladas, con toda la gestión requerida para la reparación y validación de todas las incidencias que se reciban de los clientes que tenemos. Vale, vamos a empezar por el módulo de proyectos inmobiliarios. En él podemos dividir la estructura del proyecto en una jerarquía que parte de zonas de la cual aparecen uno o más sectores, y de cada sector sus correspondientes obras y de cada obra sus fases de ventas. No es necesario realizar toda la estructura completa. Obviamente el nivel más bajo, que es con el que se trabaja, ese siempre será obligatorio. Una fase de venta se podrá dar de alta con una obra y prescindir del resto de niveles superiores. Eso ya depende de cómo se quiera trabajar y del volumen de suelo o el volumen de operaciones que se quieran gestionar en un proyecto en concreto. Si entramos en la ficha de la fase de venta, inicialmente vemos un listado desde el cual podemos acceder a su ficha, la ficha de la promoción en este caso.
en la cual tenemos información relativa a la ubicación de la fase de venta, una serie de configuraciones en el que se indica si es una ficha de proyecto de fase de venta para una gestión de alquiler o para una gestión de ventas, una serie de fechas de inicio y fin de proyecto y luego unas configuraciones generales para todos aquellos procesos automáticos que tiene el sistema. Derivando de la fase de venta en la que nos encontremos, tenemos distintas tipologías de inmuebles, oficinas, viviendas en este caso, y a partir de las tipologías daremos de alta todas las unidades, ¿de acuerdo? Aquí tenemos poquitas, es un ejemplo sencillo. Y cada una de las unidades va a ir definida por su tipología, obviamente, por el bloque, portal, escalera, planta y puerta. Y luego ya será con estas unidades, a partir de las cuales podemos acceder a su ficha, donde hay una configuración ya más concreta de la propia unidad, será a partir de estas unidades con las que se hagan las operaciones de venta o de alquiler. ¿De acuerdo? Si yo entro en vez de la zona del apartado de venta, del apartado de alquileres, pues veré todas las unidades que son para la gestión de alquiler. Esto ya depende de cómo haya configurado la ficha de la fase de venta. La ficha de fase de venta puede ser bien para venta, bien para alquiler o bien mixta, en el cual tenga inmuebles que sean de una tipología y otros inmuebles de otra tipología. Voy a ir a otra fase de venta, a la número 5, por ejemplo, y vamos a ver en esta ficha en la cual tenemos vivienda, garaje trastero, un clásico ejemplo, la gestión presupuestaria de esta fase de venta. Se pueden realizar presupuestos de gastos y presupuestos de ingresos, tantas versiones como se quieran, y vamos a ir a ello. Yo vengo a presupuestos, tengo ahora mismo una única versión, ¿de acuerdo? Veo su ficha y en la ficha puedo acceder bien a mi presupuesto de gastos o bien a mi presupuesto de ingresos, y a partir de uno y a partir de otro el sistema me generará un cash flow. Entramos primero en el presupuesto de gastos, ¿de acuerdo? Aquí previamente se ha configurado un listado de partidas presupuestarias y unas plantillas para proyectos en las cuales yo incluyo o excluyo aquellas que vaya a necesitar para un proyecto en concreto. Según esa plantilla, pues me sale aquí la estructura, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo genérico. Y cada una de las partidas yo informo en esta versión de presupuesto del importe total presupuestado y periodifico en el tiempo, bien manualmente, como en la primera partida, los importes tal cual yo preveo que van a ir recibiéndose las facturas de estos gastos. Por ejemplo, el suelo lo he puesto a 1 de enero de forma manual, mientras en las otras partidas yo puedo asignar una plantilla que es totalmente configurable para periodificar de forma proporcional entre la fecha de inicio que yo le proponga y la fecha fin del proyecto, todos los importes mes a mes, ¿de acuerdo? Mes a mes o dependiendo de cómo yo lo quiera gestionar, pues mes, trimestre, año, dependiendo de la gestión que quiera hacer del presupuesto. El presupuesto tiene estructura jerárquica de tantos niveles como se desee, y es en las líneas en las que están en no negrita, en las que yo introduzco los importes, en caso de necesitarlo, las plantillas, y a partir de los cuales se hacen las periodificaciones durante la duración de la obra. Luego ya las que están en negrita, que son partidas que lo que hacen es totalizar, ¿de acuerdo? Se pueden tener tantas versiones de presupuesto como se quieran, se puede realizar una nueva versión y copiar los datos de otra versión para no tener que introducir esta información manualmente cada vez que se hace una nueva versión. Y se puede hacer introducir una fecha de corte en el presupuesto, de tal forma que de esa fecha hacia atrás, en la proyección nos mostraría datos reales, y de la fecha de corte en adelante mostraría datos presupuestados.
si yo hago distintas versiones del presupuesto con distintas fechas, a la fecha de corte se pueden producir descuadres, porque ha habido diferencias entre lo presupuestado y lo real, y esos descuadres se distribuirían entre los periodos restantes de vida del proyecto, bien manualmente o bien se puede configurar en la partida que esas diferencias se distribuyan o en el primer mes que vaya a ejecutarse, en el último mes o el último periodo de la proyección o de forma proporcional entre todos los periodos. ¿De acuerdo? Y además de, una vez visto la parte de los gastos, yo establezco también el ritmo de venta, donde previa configuración de las distintas tipologías con un precio medio por unidad y las unidades que yo he dado de alta en la fase de venta, puedo distribuir, igual que antes, o bien manualmente o bien con una plantilla, una curva de ventas donde se me muestre la previsión de las ventas que voy a tener de mis unidades. Esto se puede hacer, la previsión, bien por importes de valor de venta o bien por unidad. En este caso lo estamos mostrando por unidades. Y teniendo ya por una parte los gastos, por otra parte los ingresos, se puede definir un cash flow, ¿de acuerdo? Donde yo veré total de gastos, total de ingresos y podré ver cuál es la previsión de tesorería que vaya a tener, ¿de acuerdo? Salimos de presupuestos y volvemos a la fase de venta. Y en ella podemos configurar distintos parámetros que luego nos van a ser útiles. Yo puedo definir un plan de pagos estándar, ¿de acuerdo? Donde indique vamos a hacer uno nuevo, donde yo le dedico, por ejemplo, que el importe de precontrato, el precontrato algunos lo llamáis reserva o contrato de arras. Yo le voy a decir que el importe precontrato sea un importe neto, que no sea un porcentaje del valor de la vivienda. Entonces, por ejemplo, estos 3.000 que me aparecen, y le puedo indicar que a la firma de contrato se factura un 10%, que a la entrega de llaves un 70% y la diferencia, el 20%, será lo que yo distribuya en recibos mensuales o de la periodicidad que yo requiera. Esto es una plantilla para la fase de venta. Se pueden definir plantillas por fase de venta, recordemos que la fase de venta es el proyecto, plantillas por tipología de unidad, y luego se puede hacer ya a la hora de hacer un contrato una plantilla específica con las modificaciones requeridas para una venta concreta. Vale, no lo voy a guardar. ¿Qué más información tenemos en la fase de venta? Vamos aquí, como vimos antes, tenemos unidades para la venta, unidades para el alquiler. Yo puedo definir preciarios para las unidades que tengo a la venta, ¿de acuerdo? De tal forma que el sistema me va a guardar un histórico de precios. Puedo definir, aquí no tengo ninguno, pero puedo definir el banco promotor con el que voy a trabajar, y desde el módulo de gastos corrientes podré hacer tanto las disposiciones periódicas que me va haciendo el banco como el reparto del crédito entre las distintas unidades. Puedo informar de datos registrales, de una serie de contactos dependiendo del gremio o dependiendo del origen de dichos contactos, bien para dirección técnica, proyecto básico, declaración de visión horizontal. Distintos contactos con los que yo pueda intentar o pueda necesitar hablar o guardar información de contacto, valga la redundancia, asociada a esta fase de venta. Los presupuestos, como ya hemos visto, y luego hay unos históricos de movimiento que se van produciendo en cada una, a raíz de cada una de las operaciones que se hacen con los inmuebles del proyecto. Vamos a salir de la ficha del proyecto, ¿de acuerdo?
y vamos a ir al módulo de gestión de ventas. En el módulo de gestión de ventas, que está enlazado interrelacionado con el módulo de CRM de Microsoft NAV, yo puedo realizar asociado a una persona o a una empresa que yo doy de alta como contacto. Voy a buscar, por ejemplo, Ana García Ramos. Tengo su ficha de contacto en la cual no necesariamente en primer momento, pero no necesariamente en primer momento rellene toda la información, sino según vaya evolucionando la relación con esta persona, pues le pediré el NIF cuando vaya a hacer una firma de algún documento, etcétera, etcétera. Y asociada a la ficha yo puedo realizar perfiles o encuestas, ¿de acuerdo? Uy, he dado aquí en perfiles, donde según como yo configure estos cuestionarios, pues puedo luego hacer una recopilación de las respuestas que me haya dado esta persona, ¿de acuerdo? Bien si son genéricas o si bien son asociadas a una promoción en concreta o un proyecto en concreto. Y además puedo hacer interacciones con dicha entidad, ¿de acuerdo? Con un menú siguiente, 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 puedo ir rellenando las interacciones para guardar un histórico de todas esas operaciones que hago con el cliente o con el futurable cliente, y me guardará un histórico de estas interacciones donde yo podré analizar cada uno de los pasos que he seguido, si he hecho reuniones, si he hecho llamadas de teléfono, si he hecho un mailing, pues queda todo registrado al contacto. Todas estas operaciones se pueden hacer directamente sobre el contacto o partiendo de una campaña. Volvemos atrás al menú de gestión de ventas, partiendo de una campaña en la cual yo puedo definir qué contactos o qué segmento de contactos quiero que intervengan en esta campaña, o también si estas iteraciones se pueden hacer directamente sobre el propio segmento, ¿de acuerdo? O sobre una oportunidad de negocio que yo dé de alta. Al final, todas las entidades, el contacto, segmento, campaña, están interrelacionadas. De tal forma que luego yo puedo sacar estadísticas bien a partir de cualquiera de las entidades con las que contamos. ¿De acuerdo? Una vez que se va a realizar ya la venta, que se va a formalizar la venta, pues desde el módulo de administración comercial, también desde el módulo de proyectos se podría, pero desde el módulo de administración comercial, aquí tenemos centralizado todo lo que está relacionado con la gestión de la venta. Desde aquí podemos acceder a contactos, a clientes, las unidades de venta, bien estén ya en un proceso de comercialización o las que estén disponibles, ¿de acuerdo? Es el mismo listado al que accedíamos desde la propia fase de venta. Lo único que si lo hacemos desde dicha ficha, pues estará filtrado por fase de venta. Si accedemos desde aquí, pues son todas las disponibles de todos los proyectos. Y luego las operaciones de venta en cada uno de los estadios en que se encuentren. Si yo entro, por ejemplo, en precontratos, recordemos que el precontrato es el equivalente al contrato de arras. Pues si yo entro en uno de ellos, le digo ficha, bueno, voy a realizar operación para que esté todo editable. Le voy a decir que voy a pasar el precontrato a contrato. ¿De acuerdo? Y aquí en la ficha yo podría definir el calendario de pagos. Si no lo he hecho, o si, bueno, sí lo habré hecho en el precontrato, pero puedo volver a modificarlo a la hora de contabilizar el contrato. Es decir, que uno nuevo, ¿de acuerdo? Entonces aquí podría indicarle los distintos importes, me calcularía los aplazados, ¿vale? Bien de forma proporcional, o yo podría indicar con la fecha que quisiera y el porcentaje o el importe que yo quisiera cada uno de los recibos que se fuesen a domiciliar, o ninguno en caso de que no se quiera realizar documentos aplazados. También en el contrato indico
la unidad o unidades, ¿de acuerdo? Si yo he vinculado una vivienda con su garaje y su trastero, pues simplemente al seleccionar el elemento principal, en este caso la vivienda, me arrastraría el resto de elementos vinculados o anejados. Tengo también el comprador o compradores, donde yo informaría, en este caso habría que modificarlo al 50 y 50 o al porcentaje que correspondiese, porque 100 y 100 no estaría correcto. Podría informar de los distintos compradores que van a intervenir en esta operación para que el sistema haga la facturación según el número de compradores y según el porcentaje que le corresponda a cada uno. ¿De acuerdo? Luego un poquito más abajo, el sistema me propone cada uno de los recibos que van a ir a la cartera para que mes a mes o cuando corresponda domicilie, o en caso de que tenga una forma de pago distinta, pues haga la gestión que corresponda mediante una transferencia o mediante como se requiera. ¿De acuerdo? Luego datos de escrituración que serán utilizados o se podrán configurar en el momento de hacer el pase a entrega de llaves, ¿de acuerdo? Del propio contrato. Entonces, como estábamos viendo, yo puedo tener elementos disponibles, puedo tener precontratos, contratos, hacer entregas con escritura, hacer entregas sin escritura, que sería como un paso previo que en algunos casos se da previa a la escrituración. Puedo hacer una renuncia, puedo hacer una serie de operaciones que a raíz de ellas, al encontrarnos en cada una de ellas, se abre otro abanico de posibilidades. Yo, por ejemplo, si entro en contratos, pues a partir de la ficha de contrato puedo realizar otra serie de operaciones, modificación del contrato, la entrega de llaves, solicitar una renuncia del contrato, es decir, hacer una cancelación, hacer una cesión de derechos, ¿de acuerdo? Dependiendo del estado en el que se encuentre, pues se va abriendo un abanico de posibilidades. Hasta que se hace la entrega de llaves y luego se hace al final de la vida del proyecto, pues se puede realizar el proceso de cierre del mismo, hacer la variación de existencias, hacer activación contable de cada uno de los periodos que se requiera, distintos procesos automáticos que se tienen asociados a la ficha de fase de venta, ¿de acuerdo? Vamos a ir ahora mismo al módulo de alquileres, ¿de acuerdo? Arrendamientos. Y será desde este módulo desde donde se haga la gestión de los contratos y todas las actividades periódicas asociadas al mismo. Entonces, abrimos el módulo de arrendamientos. Igual que el de ventas, empezamos con el listado de enlaces, con contactos, con clientes, con unidades de alquiler, que son todas aquellas unidades que tenemos dadas de alta en la ficha de proyecto, ¿de acuerdo? Con el estado en el que se encuentran, si están libres, si están alquiladas. Bueno, he filtrado por libres, luego obviamente me va a mostrar las libres. Si yo quisiera ver las que están alquiladas, pues entro en alquiladas, ¿de acuerdo? Y vemos todas las que están alquiladas. ¿De acuerdo? Y las propias operaciones donde yo veré los contratos. Voy a entrar en uno cualquiera, por ejemplo este, entro en su ficha y asociado al contrato, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo la fecha inicio, fecha fin. Bueno, hemos cogido un contrato un poquito antiguo. Vamos a entrar en este. Tengo la duración del contrato, tengo el plan de facturación, donde yo le puedo indicar qué conceptos, como poco el concepto de tipo renta, luego le puedo informar de otra serie de conceptos, ¿de acuerdo? Bien gastos, bien suministros, cualquier tipo de conceptos, de todo esto es configurable, ¿de acuerdo? Para hacer la facturación correspondiente.
voy ahora a esta línea, la voy a dejar como estaba. Le indico la fecha de la próxima factura. Esta fecha me va a ir actualizando mes a mes o trimestre a trimestre, según como le indique la periodicidad de facturación. Las series de facturación, la forma de pago, ¿de acuerdo? ¿Qué más configuro en el propio contrato? Pues configuraré obviamente los inquilinos, el inquilino o inquilinos, donde con el porcentaje de participación, ¿de acuerdo? La unidad o unidades que conforman dicho contrato, en las cuales yo tendré configurados los importes de renta actual y de fianza. Y luego hay una serie de fechas que se pueden configurar o no para un control de alertas que el sistema cada vez que haga una facturación me va a ir mostrando. Puedo configurar también periodos de carencia, bien por unidad o bien por el total del contrato. Puedo también definir condiciones de renta en el cual vaya indicando por rangos de fecha variaciones en el importe a facturar, y también en el contrato, bien dándolo, pues configuraré toda la información relacionada con la opción a compra. Lo puedo hacer bien a la hora de dar de alta el contrato, dándolo de alta como un contrato con opción a compra, o cualquier contrato de alquiler normal y corriente le puedo configurar estos parámetros y convertirlo automáticamente en una opción a compra. ¿De acuerdo? De tal forma que si yo me voy a un contrato con opción a compra, cualquiera, yo podré ver una serie de parámetros. Bueno, aquí no está configurado. Vamos a ir un momentito, disculpad. Una que ya está. A ver si aquí tenemos datos. Bueno, aparecería el precio de venta, que lo habríamos preconfigurado en el contrato, la fecha con la que yo voy a hacer la liquidación de la opción a compra, el concepto o conceptos que yo quisiera reducir en el precio de venta su facturación, y me aparecería un listado de todas las facturas que se han ido contabilizando de ese concepto. Si yo voy a una que tengo aquí, por ejemplo, ya liquidada, esta por ejemplo, entramos en, bueno, vamos a abrir que se vea un poquito más de información. Entramos en información, aquí tengo el precio de venta, el total facturado, que me lo ha calculado. A ver, vamos a ver si se ve toda la información de las distintas facturas que se han ido contabilizando. Me informa que ya están pagadas. El concepto, podría añadir más de un concepto para descontar en el importe de la venta. ¿De acuerdo? Me saca unas estadísticas, porque yo he configurado también unos tramos por concepto. Le he dicho, por ejemplo, en este caso, que los 6 primeros meses me descontaré el 100% de lo facturado en la renta, y si la ejecución de la opción a compra se realiza pasado los 6 meses, entre los 6 y los 12, pues sería el 50%. Volvemos atrás. Aquí me aparece el precio inicial que tenía la vivienda, el importe facturado que voy a descontar y el total que se va a facturar en la venta de la propia vivienda, ¿de acuerdo? Con una operación de contrato como las que hemos visto anteriormente. ¿Vale? Luego hay una serie de operaciones que se pueden realizar de forma periódica, como son la facturación,
yo indicaré entre qué fechas quiero lanzar la facturación y esto me va a recorrer todos los contratos y aquellos contratos que tengan fecha próxima factura dentro del mes que yo le indique, pues me sacará esa, esa facturación de rentas. ¿De acuerdo? Bueno, ahora mismo saca un simulador donde antes hablaba de las incidencias, no hay sale ninguna incidencia. ¿De acuerdo? Y aparte de simular, lo que puedo hacer ya es directamente registrar y me contabilizará las facturas. Bien me las dejaría bien como borrador o bien ya registrada, dependiendo de cómo configure en el módulo. Luego también puedo hacer la gestión de fianzas, ¿de acuerdo? Esa fianza que se ha contabilizado, hacer el registro del contrato, pues puedo indicar si la he depositado en el IBIMA o en el organismo que corresponda o cualquier otra gestión que yo quiera hacer con estas fianzas que se han ido registrando. O en el caso de hacer una resolución del contrato en el que habrá que hacer pues la devolución de la fianza. ¿De acuerdo? E igual se pueden hacer renovaciones de rentas, renovaciones de contratos, ¿de acuerdo? Bien con el IPC o con cualquier otro índice o manualmente, dependiendo cómo se desee. También la gestión de avales relacionadas con los contratos. Y también se pueden hacer otra operación interesante es la repercusión de gastos de suministros, ¿de acuerdo? Donde yo puedo indicar o bien para un edificio completo o para cada una de sus unidades, pues el concepto que yo quiero facturar entre todos, repartir entre todos, por ejemplo, la luz de las zonas comunes del edificio, o si yo recibo el recibo de cada una de las viviendas de algún suministro, pues yo puedo indicar contador inicial, contador final, consumo, coeficiente según la ley de propiedad horizontal que yo le quiera indicar a cada uno de los elementos, precio unitario, para que me inserte automáticamente, esto lo haría, pues, por ejemplo, todos los meses, me inserta automáticamente en cada uno de los contratos lo que le corresponde y para hacer luego la facturación de ese suministro junto con la renta, ¿de acuerdo? En el mismo proceso de facturación. Salimos ahora de arrendamientos, vamos a pasar a reformas, ¿de acuerdo? Y estas son las reformas que cuando estamos realizando una promoción, pues uno de nuestros clientes nos solicita, uno o varios, para esa vivienda que se va a construir. Estas reformas parten de una ficha de presupuesto, ¿de acuerdo? O de reforma, en la cual se informa del cliente, se informa de la unidad, del proyecto al que pertenece, etcétera, etcétera, y podré vincularle pues planos, ¿de acuerdo? Bien guardados dentro de la base de datos o bien guardados en una carpeta en el servidor, ¿de acuerdo? Además de los planos, pues podré realizar el presupuesto correspondiente, uno o varios, y a partir de este presupuesto pues hacer la impresión del mismo, enviárselo al cliente y una vez que sea aceptado pues y se haya ejecutado la misma, pues hacer la correspondiente facturación. Se puede facturar de forma independiente o hacer un incremento del precio de la vivienda de tal forma que iríamos al contrato y se haría el incremento de la vivienda y ese precio adicional pues se incluiría o bien en la entrega de llaves o como un aplazado más o como se desee, ¿de acuerdo? Vamos ahora al siguiente módulo que quería ver, que es el de gastos corrientes, ¿de acuerdo? En el módulo de gastos corrientes yo puedo periodificar facturas, hacer el registro de forma automática o vamos a entrar en la ficha de uno de los planes de facturación o hacer provisiones también de gastos que yo quiera repartir de forma periódica, ¿de acuerdo? Indicando pues la cuenta del gasto, la cuenta de la provisión, ¿de acuerdo?
la partida presupuestaria en la que yo quiero imputarlo. Antes de nada, que me lo he saltado, esta ficha está relacionada con un proyecto, ¿de acuerdo? Que podría ser la promoción o podría ser un edificio, para el caso en que se haga la gestión integral de un edificio, que tenga sus elementos en alquiler. O puedo también hacerlo ya al siguiente nivel, por unidad inmobiliaria. En este caso es una vivienda, en la fase 1, es una vivienda del tercero B, ¿de acuerdo? Entonces yo le indico el concepto, le indico el importe que quiero periodificar, el número de periodos, la periodicidad, y el sistema automáticamente me va a ir contabilizando estas provisiones, y a la hora de hacer la factura de compra me va a cruzar esta factura con la provisión liquidándola. Y si hay una diferencia entre lo previsto y lo contabilizado, pues luego ya a posteriori se pueden hacer ajustes que serán positivos o negativos dependiendo de cuáles hayan sido las diferencias. ¿De acuerdo? Vamos a ir ahora al módulo de postventa. En este módulo se hace la recepción y gestión de todas las incidencias de nuestros inmuebles, bien sean inmuebles vendidos, que estén todavía en garantía, o inmuebles que tengamos en alquiler. ¿De acuerdo? A la recepción de una incidencia, pues daremos de alta una ficha donde informaremos de la persona que nos llama, del cliente, del inmueble en el que se ha producido la incidencia, y luego se pasa a describir la propia incidencia. Se puede establecer un workflow entre el responsable que da de alta la incidencia y el gremio responsable de resolverla y el cliente, de tal forma que se puedan intercambiar partes de trabajo, autorizaciones, y se pueda hacer todo el ciclo necesario hasta el cierre de la incidencia en el caso de que proceda. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a pasar al módulo de construcción. En el cual podemos realizar toda la gestión de una obra. Ahora nos quitamos la gorra de promotor y nos ponemos la gorra de constructor, y esto se haría desde el punto de vista de la gestión de una constructora, esta gestión de la obra. Yo cuento con una ficha de obra, por ejemplo esta, en la cual voy a informar de los datos de ubicación, fechas de proyecto, una serie de datos genéricos de la propia obra. Asociado a la ficha de la obra, yo tendré un listado de elementos, todos los elementos posibles que vayan a conformar un presupuesto, bien este o el de cualquier otra obra, y partiendo de estos elementos yo confeccionaré mi presupuesto, ¿de acuerdo? O lo importaré de alguna otra herramienta, por ejemplo de Presto, ¿de acuerdo? Una vez que tengo mis elementos, que como he dicho son comunes a todas las obras, yo establezco ya una estructura de presupuesto que puedo utilizar en una o más obras. ¿Vale? Puedo copiar la estructura presupuestaria de un proyecto a otro y luego hacer modificaciones. ¿De acuerdo? Aquí tenemos capítulos, subcapítulos, las partidas. ¿Vale? Y una vez que tengo la estructura, los elementos y la estructura presupuestaria que he hecho a partir de los elementos, yo realizaré ya mis presupuestos. Puedo hacer distintas versiones. En este caso tengo tres, una base, una de ejecución y otra de venta. La base pues será el primer presupuesto que no voy a tocar, que será el de partida. El de ejecución será el que yo utilice para realizar las mediciones y realizar las certificaciones de aquellos trabajos que subcontrate. Y el de venta pues será ya para hacer la venta de las distintas certificaciones del avance de obra con la propiedad, ¿de acuerdo? Si entro, por ejemplo, en el de ejecución, puedo entrar en la ficha del presupuesto, ¿de acuerdo?
Y a partir de la ficha yo podré establecer, despliego todo, los importes que podré periodificar en el tiempo, en caso de necesitarlo, ¿de acuerdo? Y asociado a cada uno de los elementos, yo también puedo hacer las mediciones de obra, ¿de acuerdo? Para realizar las facturaciones que me va a realizar el proveedor en el caso de subcontratar, o para mi gestión interna en caso de que sea yo el que realiza la obra. Vuelvo atrás. ¿Qué más cosas puedo hacer aparte de la gestión del presupuesto? Puedo realizar ofertas a proveedores, bien para una unidad de obra completa que tengan el presupuesto. ¿De acuerdo? Yo puedo realizar una ficha, una o varias ofertas. Vamos a ver. ¿De acuerdo? Para hacer una comparativa de precios de distintos proveedores y luego me quedaría con la oferta que más me convenga, o la más alta, la más baja, la menos temeraria, para hacer luego la medición y la facturación consecuente de esta oferta. También se pueden hacer ofertas de materiales, pues para la gestión de todo ese material que voy a controlar yo, ¿de acuerdo? Que no estaba dentro de una partida de un presupuesto, sino que son otro tipo de materiales. ¿Vale? Para lo cual, pues yo puedo llevar un control de almacén, un control de inventario, etcétera, etcétera. Y luego la imputación de los costes de estos materiales a mi presupuesto de obra. Y también puedo hacer servicios, solicitud de ofertas de servicio. Vale. Donde yo subcontrataré mano de obra, bien humana o de maquinaria. Igual, los tres elementos, bien sean para unidades de obra, por materiales o por servicios, me van a permitir hacer distintas solicitudes de oferta para mandarlas a los distintos proveedores, hacer luego una comparativa y con la que yo me quede, pues hacer luego ya el ciclo de facturación de dicha oferta. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues tenemos aquí un acceso a contratos y albaranes, pues esos albaranes que nos proporcionan los proveedores de materiales y servicios. Aquí gestionaríamos el alta de materiales, las fichas de productos, probablemente he dicho, y los almacenes, los recursos, bien humano o bien máquina, ¿de acuerdo? Con su coste por hora y su configuración para luego hacer las facturaciones. Y las certificaciones de obra, bien la que nos hace el proveedor, ¿de acuerdo? Que como hemos visto antes en el presupuesto, pues desde la propia ficha de la partida puedo introducir las mediciones, además de las certificaciones que yo realizaré a mi cliente, a la propiedad. Vamos a ver, no cualquiera. A partir de la cual me aparecerán pues las distintas facturas de venta que yo genere. Vale. A grandes rasgos. A grandes rasgos, esta sería la gestión que yo realizo de mi obra en módulo de construcción. Pues nada más por ahora.
Para ampliar información haremos en el futuro más grabaciones o podemos realizar cualquier charla o cualquier consulta que requiráis, telefónica, email o por el medio que os resulte más cómodo. Cortamos la transmisión aquí.